Sabía que algo andaba mal cuando entró el nuevo vicepresidente y no me dio la mano. Solo hizo esa floja salutación de 2 dedos como si fuera la recepcionista de una cadena de clínicas dentales y no la razón por la que nuestra última auditoría de cumplimiento salió más limpia que el historial de navegación de una Amonja. Se presentó con esa sonrisa engreída que algunos hombres usan como colonia, recién salido de Harvard y creyéndose el regalo de Dios para Silicon Valley. Lo vi hacer su ronda, dando la mano a ingenieros junior que todavía tenían polvo de chetos en sus teclados, mientras yo me quedaba a 5 pasos de distancia sosteniendo el resumen de la reunión que él era demasiado importante para leer. Pero me estoy adelantando. Allá cuando la empresa era solo 4 tipos en un espacio de coworking y un sueño tan a medio cocinar que todavía tenía cáscaras de huevo, me contrataron para ayudar con la administración. Eso significaba archivar informes de gastos, claro, pero también corregir las 3 erratas en la presentación para inversores antes de que llegara a Sand Hill Road, redactar la primera política de recursos humanos en el reverso de un recibo de burrito, y luego ser el pobre alma que traducía los balbuceos de los ingenieros en solicitudes de patente que no harían que un empleado del USPTO se tragara su grapadora. Nunca pedí crédito, nunca lo necesité. No te apuntas para ser la cara de la empresa cuando eres el que limpia sus desastres. Pero en algún momento, mi nombre empezó a aparecer en las patentes. No porque suplicara, sino porque el departamento legal dijo que era más limpio así. Más fácil evitar disputas de propiedad intelectual cuando el fantasma en la máquina tenía un rastro de papel. Y yo estaba bien con eso. No necesitaba una estrella dorada, solo un rincón tranquilo y wifi que funcionara. Me gusta ser invisible. Hay poder en ser subestimado. Demonios, si has llegado hasta el final de esta pequeña sesión de terapia disfrazada de confesión, hazme un favor, dale a ese pequeño botón de suscripción o pulsa me gusta. Lo sé, todos estamos navegando por la vida medio dormidos, pero realmente ayuda al equipo a seguir contando historias como la mía. Y créeme, esta se pone rara. De todos modos, al principio todo iba bien. Sabía quién necesitaba que antes de que lo pidiera. Hacía de traductor entre producto y legal, entre marketing y desarrollo, entre visión y ejecución. El fundador solía bromear que yo era el tejido conectivo de la empresa, lo que es una forma amable de decir que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos y cómo evitar que el hedor se propagara. Y entonces empezaron los susurros de una adquisición. Una gran empresa tecnológica merodeando. 1.000 millones con M. La gente empezó a pulir sus LinkedIn, a cambiar zapatillas por mocasines y a actuar como si cada llamada de Zoom fuera una entrevista de trabajo. Yo me quedé callada. Había visto rachas de suerte desmoronarse más rápido que una mesa IKEA de 3 patas. Aún así, había un zumbido, emoción, posibilidad. Fue entonces cuando apareció el señor MBA con sus camisas tan almidonadas que podrías usarlas como tablas de cortar y una voz que siempre sonaba como si estuviera haciendo una audición para un podcast que nadie había pedido. Necesitamos optimizar, dijo en la primera reunión general. Cortar redundancias, crear verticales operacionales más eficientes. Traducción, no entiendo lo que la mayoría de ustedes hace, así que algunos de ustedes desaparecerán. Una semana después, mi nombre fue eliminado de 3 canales de Slack y 2 paneles de proyectos que yo había construido. Mi calendario pasó de reuniones consecutivas a reuniones individuales con recursos humanos sobre la transición de responsabilidades. No me despidieron, no, eso habría desencadenado revisiones legales, pero me empujaron suavemente a un rincón como una decoración navideña en junio. Mi nuevo título, soporte administrativo. Sin equipo, sin acceso, sin voz, solo un escritorio bajo la luz fluorescente parpadeante cerca de la impresora que huele a tostada quemada. Nadie dijo una palabra. Ni legal, ni operaciones, ni siquiera el fundador que solía enviarme correos electrónicos a altas horas de la noche, preguntando si una cláusula parecía demasiado sospechosa. Todos se quedaron en silencio como si mi utilidad hubiera expirado en el momento en que cumplí 49 y empecé a usar gafas. No lloré. No me enfurecí. Solo observé. Los vi tropezar con presentaciones para inversores que solía reescribir dormida. Los vi olvidar cómo presentar una patente. Los vi asignar a 3 empleados junior para que hicieran lo que yo solía manejar entre el almuerzo y la pausa para el café. Es curioso lo rápido que la gente olvida el andamiaje una vez que el edificio parece terminado. Pasé mis días archivando tranquilamente archivos viejos, respondiendo a alguna llamada ocasional y entrenando a la joven de 26 años con ojos brillantes que ahora tenía mis antiguas responsabilidades y una credencial que aún decía operaciones de producto, a pesar de que no sabía escribir propietario sin Google. Y a través de todo, esperé. Escuché. Archivé porque lo que pasa cuando eres invisible es que se olvidan de que sigues en la habitación. Y yo nunca dejé de prestar atención. Anunció la realineación estratégica como si fuera una charla TED y no un atraco corporativo a plena luz del día. Grandes sonrisas, palabras de moda rebotando en el cristal de la sala de conferencias como moscas intentando escapar. Estamos cortando la grasa, dijo, con un puntero láser en la mano, caminando como alguien que acaba de leer un libro sobre Steve Jobs y cree que está listo para vaciar una empresa.
Ni mención de nombres, por supuesto, solo gráficos y acrónimos y esa horrible plantilla de PowerPoint con líneas diagonales que gritaba. Pagué a alguien en Fiverr para que pretendiera que esto era visionario. Al final de la semana, 3 equipos fueron disueltos. 2 gerentes fueron trasladados a roles de asesores, lo que significa que tu credencial todavía funciona, pero a nadie le importa lo que pienses. Y yo, fui reclasificada. Así es como lo expresaron en la actualización del sistema. Sin reunión, sin advertencia, solo una invitación de calendario titulada, Clarificación, RO, 15 hombres. Mi título pasó de enlace de operaciones a soporte administrativo. El tipo de rol que ni siquiera se molestan en acronimizar. Solía tener acceso de backend a nuestro rastreador de propiedad intelectual, ser una voz flotante en las reuniones de desarrollo y tener una visión temprana de cada informe de cumplimiento que tocaba la plataforma. Ahora, ni siquiera podía abrir la wiki de la empresa sin un mensaje de permiso denegado parpadeando como un insulto de neón. También me trasladaron, fuera de mi antiguo escritorio, una ubicación privilegiada junto al tablero de proyectos y a un cubículo que estaba tan cerca de la cocineta que podía oler los intentos fallidos de recalentar salmón de todos. Sin placa con mi nombre, solo una nota adhesiva que decía Elizabeth W. Porque supongo que mi nombre completo era demasiado para la hoja de cálculo que determinó mi destino. Y lo peor, nadie dijo una maldita palabra. Ni siquiera Katy de Legal, que solía llorar en mi oficina después de las evaluaciones de desempeño. Ni Raz de Ingeniería, que una vez me dijo que era la única razón por la que el producto no se había derrumbado bajo su propio código inflado. Me vieron ser marginada como un gato callejero en una fiesta de jardín y simplemente apartaron la mirada. No grité. No logré. No envié ese mensaje de Slack mezquino que redacté en mi carpeta de borradores titulado, así que así huele a ISM. Simplemente me senté allí, asentí, bebí el café tibio como si estuviera bien porque ya había visto esto antes. Llegan sangre nueva, necesitan demostrar su valía, necesitan un recuento de cuerpos, ¿y quién mejor que la mujer de casi 50 años que no publica hilos de liderazgo de pensamiento en LinkedIn y no empieza las frases con en Stanford? Lo hicimos de esta manera. Me reemplazaron con una chica llamada Maddie, recién salida de una startup que se derrumbó más rápido que una silla de jardín barata. Me dijeron que la entrenara, lo que aparentemente significaba que tenía que enseñarle a usar el exacto sistema que yo construí. Le mostré cómo navegar por nuestra base de datos de patentes, donde vivían los tokens de acceso heredados, cómo presentar una exención sin activar el cumplimiento. Ella dijo, vaya, esto es más complicado de lo que esperaba. Sonreí y dije, sí, tiende a serlo cuando eres tú quien lo escribió. Ella no captó el sarcasmo. Ninguno de ellos lo capta. Piensan que los sistemas crecen en los árboles y que las solicitudes de patente aparecen completamente formadas de algún producto de SaaS que vieron en Product Hunt. Mientras tanto, cada vez que alguien olvidaba una cláusula o usaba el manguete incorrecto en un informe, yo observaba desde la barrera como un fantasma en mi propio funeral. Nadie pidió ayuda. Nadie admitió que se estaba ahogando, pero podía oler el pánico en sus erratas. Reenviaban mis viejos archivos a pasantes. Pasantes. Niños que todavía ponen emojis en sus firmas de correo electrónico. Los vi luchar con el control de versiones como niños con motosierras, rompiendo cosas que había pasado años construyendo para sobrevivir a auditorías regulatorias y trolls de propiedad intelectual hostiles. Y aún así no dije nada porque me querían fuera pero no fuera. Querían el trabajo sin la mujer. El sistema sin la arquitecta, los resultados sin la relación. Era inconveniente, demasiado experimentada para despedirme, demasiado callada para ascender. Así que me senté, observé, escuché y, discretamente, sin que nadie se diera cuenta, empecé a imprimir cosas, a archivarlas, a catalogarlas, no de forma mezquina, sino preventiva. Porque si pasas suficiente tiempo siendo el soporte invisible de una empresa, aprendes lo frágil que es todo. Y cariño, esta empresa no tenía idea de lo cerca que estaba del colapso de la columna vertebral. El aire cambió en cuanto los rumores llegaron a Slack. El primo de alguien conocía a un reclutador en Tectome, uno de esos colosos tecnológicos insaciables y repletos de efectivo que compran empresas más pequeñas como aperitivos. La noticia se corrió como rosquillas gratis en la sala de descanso. De repente, cada escritorio tenía un poco más de porte. Cada ingeniero volvió a cepillarse el pelo, y LinkedIn vio más actualizaciones de perfil en 48 horas que en el trimestre anterior. Observé todo con la misma calma impasible que había perfeccionado durante el último año de ser relegada. Aprendiste a beber tu café más despacio, a asentir más, a hablar menos. Mi bandeja de entrada estaba tranquila, excepto por un hilo reenviado. Una actualización para inversores que me incluyó por error. Asunto: trayectoria de adquisición, visibilidad del equipo MVP. Mi nombre no estaba allí, ni siquiera en las notas a pie de página. Pero, ¿saben de quién era? La chica que entrené para reemplazarme, Maddie. Señorita, ¿cómo presento una provisional de nuevo? Ahora figuraba repentinamente como un contacto operativo clave. Dolió. No porque necesitara gloria, sino porque confirmaba lo que ya sabía. En sus mentes, había sido borrada.
Las partes de mí que aún necesitaban, estaban siendo raspadas como la carne de un hueso. Sin contacto visual, sin agradecimientos, solo una extracción silenciosa como si fuera una impresora que aún funcionaba después de haber sido pateada por las escaleras. El VP, que Dios bendiga su sonrisa blanqueada, empezó a dar discursos sobre las apariencias. Dijo que necesitábamos mostrar innovación, liderazgo y eliminar redundancias organizativas. Traducción: podar a cualquiera mayor de 45 y pretender que los pasantes escribieron la maldita plataforma. Una a una, la gente de la vieja guardia fue despedida amablemente o empujada a roles de transición. No me despidieron. No, despedirme significaría reconocer mi existencia. Simplemente me dejaron fuera, excluida de la lista de invitados, omitida de los resúmenes. Los paneles que ayudé a construir fueron limpiados de mis credenciales. Los flujos de trabajo que diseñé fueron reempaquetados en los brillantes Google Docs de Mati. Ya no estaba en las reuniones. Yo preparaba las sillas para ellos. El acuerdo se estaba calentando. Se rumoreaba que Tectome quería cerrar dentro del trimestre. La oficina pulsaba con una falsa urgencia, pizarras llenas de KPIs inventados, todos tratando de parecer insustituibles. El VP se pavoneaba como un gallo con un Wall Street Journal bajo el brazo, soltando frases como sinergia vertical y apalancamiento de pi sin entender una palabra de ello. Asistía todo, lápiz en mano, resaltando antiguos registros de cumplimiento. No porque nadie me lo pidiera, sino porque sabía lo que ellos no sabían, que el diablo vive en las notas a pie de página, y nuestro historial de propiedad intelectual era un campo minado si no sabías dónde estaban enterrados los cuerpos. Luego vino el organigrama oficial. Llegó a mi bandeja de entrada como una bofetada. Maddie había sido promovida oficialmente a un puesto recién creado, enlace de sistemas de producto, un título de Frankenstein cosido con palabras que solían ser mías. Ni una mención de los sistemas que había arquitectado, la documentación que había mantenido, los protocolos que había escrito cuando todavía usábamos mesas plegables como escritorios. Mi nombre en ninguna parte. Estaba listada bajo pool de administración, soporte logístico. El tipo de rol que le asignas a alguien que pide sándwiches y programa reparaciones de inodoros. Me senté mirando ese PDF hasta que las letras se difuminaron. Esa noche, me quedé hasta tarde. Maddie ya se había ido. Su pantalla todavía estaba conectada al panel que apenas entendía. Me senté en su escritorio, abrí el registro de auditoría y descargué cada versión en la que trabajé en los últimos 5 años. No para sabotear, sino para preservar. Si las cosas iban a salirse de control, y ya podía oler el humo, quería asegurarme de que hubiera un registro. No por venganza, por supervivencia. Porque la cosa es esta, nadie en esa sala de conferencias de Glaston lo entendía. Profesionalismo no significa silencio. Significa paciencia, precisión. El apilamiento lento y metódico de hechos como ladrillos en un muro. Y cuando ese muro caiga, caerá con fuerza. La mañana después de que el organigrama saliera a la luz, Mate se acercó a mí sosteniendo una solicitud de patente que yo había coescrito para el módulo de hardware portátil. ¿Sabes qué significa esta parte?, preguntó, tocando la cláusula sobre calibración del sensor. Sonreí, tomé el documento con cuidado y dije, claro, déjame explicarte. Y lo hice en detalle, con calma, ayuda, exactitud, porque mientras ella estaba aprendiendo a leer el manual, yo lo había escrito, y aún no había terminado de escribir. Todo empezó con una carpeta de Manila. No digital, no buscable. Solo una carpeta simple y arrugada que encontré enterrada en el cajón inferior de mi antiguo escritorio. Antes de la reorganización, antes del descenso, antes del VP con sus dientes prefabricados y las palabras de moda trimestrales que barrieron como un derrame de lejía. Dentro había borradores tempranos, solicitudes originales, capturas de pantalla anotadas, notas en mi letra con flechas, notas a pie de página, correcciones de márgenes de cuando todavía usábamos rotuladores Sharpie en pizarras blancas, y me quedaba hasta tarde con los ingenieros para traducir sus quejas en un lenguaje que no nos hiciera ser demandados. Miré la carpeta durante 10 minutos completos, luego abrí el siguiente cajón. No me propuse coleccionar, simplemente sucedió, como memoria muscular. Una carpeta se convirtió en dos en 12. Mi impresora gruñía bajo la tensión de viejos informes de cumplimiento, hilos de enmienda de patentes, registros de aprobación de ingeniería. No manipulé nada. No alteré una sola fecha o firma. Simplemente archivé como un historiador que observa cómo el imperio olvida quién puso los primeros ladrillos. Guardé todo en cajas debajo de mi escritorio, etiquetadas no con fechas o títulos, sino con sentimientos. Esto es cuando me necesitaron. Esto es cuando pararon. Esto es cuando supe que me había ido, y entonces, sin fanfarria, sucedió. Un mensaje llegó a mi bandeja de entrada de alguien en texto legal. Lenguaje formal, puntuación rígida. Estaban revisando las tenencias de patentes como parte de la debida diligencia temprana y se habían encontrado con una solicitud de hace 5 años que me nombraba coinventora. ¿Estaría dispuesta a verificar mi contribución para fines de registro?
Miré el correo electrónico como si hubiera salido de la pantalla. Nadie me había hablado directamente en semanas. No para nada real. No así. Al principio, me cerní sobre la tecla de eliminar. Habría sido fácil, más seguro, sin olas, solo dejar que el silencio siguiera zumbando. Pero entonces pensé en Maddie, como una vez preguntó si coinventor era un título ceremonial. Pensé en el VP burlándose de la hinchazón de la documentación heredada. Y pensé en esa solicitud, el módulo de sensor áptico portátil, un proyecto Frankenstein que solo sobrevivió porque me senté junto a Dylan de Firmway durante 3 semanas y le expliqué cómo evitar la distorsión por calor en el cableado integrado. Así que respondí de forma corta y profesional, adjuntando las notas originales. Firmé la verificación con mi nombre completo, Elizabeth Gene Warren. Eso debería haber sido todo. Pero 2 días después, el mismo abogado de tecnología respondió de nuevo. Su tono era diferente ahora, menos ensayado, más curioso. Cruzó mi firma con otras solicitudes, parecía que yo estaba listada en bastantes. Estaban compilando un libro mayor completo, pero las primeras indicaciones mostraban que estaba ligada a varias solicitudes que afectaban directamente a los algoritmos de valoración principales y a la lógica de optimización de la plataforma. ¿Sabía casualmente por qué nada de esto se reflejaba en mi título actual o paquete de capital? No respondí. No porque no quisiera, sino porque sabía que esa pregunta no era realmente para mí. Era para quien hubiera firmado el acuerdo. Habían abierto el archivador, y ahora los fantasmas estaban caminando. Durante la semana siguiente, observé desde mi escritorio cómo algo cambiaba. El equipo del comprador empezó a hacer preguntas que hicieron fruncir el ceño al VP con más fuerza. Dejó de caminar con ese rebote en el paso. Las reuniones se hicieron más largas. Legal empezó a susurrar en los rincones de nuevo. Uno de los jefes de cumplimiento se detuvo en mi cubículo y me dedicó una extraña sonrisa, como si supiera algo que no estaba segura de que yo supiera también. Mantuve la cabeza baja, solo una mujer callada cerca de la copiadora con una credencial que aún funcionaba. Pero en el fondo, una parte de mí se había despertado. No enojada, no vengativa, solo consciente. Porque durante años, los dejé creer que era solo otro par de tacones en un escritorio de pie, un marcador de posición, un fósil, un tener si acaso. Pero el papel no miente. Y las firmas no se desvanecen. Y una vez que los abogados sienten curiosidad, no hay forma de ocultar lo que ha sido enterrado. No cuando está archivado, con sello de tiempo y firmado por el fantasma que intentaron borrar. Fue un martes cuando llegó el archivador. Grueso, feo, con una pegatina que decía libro de registro de PEI preliminar, solo revisión interna. No lo vi yo misma. No al principio, pero los susurros viajan más rápido que el ancho de banda en una oficina nerviosa. Y al mediodía, ya había oído por 3 direcciones diferentes que algo en los documentos de debida diligencia había asustado al equipo legal de Tecto. Al parecer, uno de sus abogados junior, algún pobre alma encargada de examinar nuestras solicitudes de patente, había entrado en un bucle de recursión. El nombre Elizabeth J. Warren seguía apareciendo, no una, no 2, sino 47 veces en solicitudes que iban desde módulos de hardware tempranos hasta las rutinas de aprendizaje automático que habíamos adaptado para la automatización del cumplimiento. Mi nombre estaba en patentes que afectaban directamente a todas las líneas de productos principales que estaban valorando. Ese libro de registro de PEI bien podría haber sido una biografía. El problema, yo no estaba en ningún organigrama. No estaba listada en ningún acuerdo de capital. Maldita sea, en el organigrama, todavía era un recuadro flotante marcado soporte administrativo, logística, como si yo pidiera tóner y hornease pasteles para los cumpleaños. A Tectome no le gustó eso, el gran dinero nunca lo hace. Querían líneas claras, mapas de autoridad, rastros de propiedad. En cambio, encontraron un fantasma con huellas dactilares por todo el producto. Ningún contrato que dijera que yo no poseía nada. Aún así, no dije nada. Vi al VP ser llamado a una llamada no programada con legal. Vi su postura cambiar, de engreída a tensa. Su voz bajó una octava. Empezó a usar palabras como supervisión y error administrativo. A media tarde, estaba en la sala de conferencias de cristal, paseando, gesticulando salvajemente con un marcador de pizarra que no estaba usando. Me senté a 2 pies de la máquina de café clasificando correo. Más tarde ese día, Mattie se detuvo en mi cubículo. Tenía esa mirada como si alguien le hubiera entregado una granada en vivo etiquetada como oportunidad de mentoría. Oye, empezó con voz melosa, ¿sabes algo sobre la coautoría de patentes? Parece que hay alguna confusión. Como que tu nombre está en un montón de solicitudes. No levanté la vista. Seguí organizando la pila de memorandos de cumplimiento que tenía delante. Eso es lo que pasa cuando las escribes, dije. Calmada, mesurada, como si estuviera explicando cómo usar la fotocopiadora sin atascarla. Oh, parpadeó, ¿cómo? ¿Tú las escribiste de verdad? Asentí, sin levantar la vista, cada palabra que no estaba en código. Ella se fue en silencio. El VP intentó controlar los daños. Lo oí a través de la pared,
su voz medio riendo, intentando encantar a alguien por altavoz. Ella es solo administrativa, dijo. Probablemente un problema de archivo heredado. Lo arreglaremos. Solo administrativa. Como si no hubiera estado en la sala de guerra cuando cambiamos la plataforma hacia B2B. Como si no hubiera redactado la respuesta a esa advertencia de cumplimiento que podría haber hundido nuestra ronda de financiación. Como si no hubiera presentado 3 patentes en una semana para proteger un árbol de lógica de API que él todavía no entendía. Fue entonces cuando el silencio dejó de ser pasivo. Se convirtió en armadura. No irrumpí en reuniones, no golpeé mesas. Simplemente enderecé la espalda, agudicé mis respuestas y esperé, porque sabía que el archivador no era el final. Era el principio. Se abrió una puerta y los abogados echaron un vistazo. Ahora querrían respuestas. De verdad. No de un VP con encanto de betún y palabras de moda por sangre, sino de la mujer cuyo nombre había empezado a aparecer donde más importaba, en la espina dorsal intelectual de la empresa por la que estaban a punto de pagar $1.000 millones. Y no tenía intención de susurrar cuando llegara el momento de hablar. Me convocaron como a un fantasma. Sin aviso, sin invitación de calendario, sin un educado cuando tengas un momento. Solo un golpe en la pared de mi cubículo de parte de HR Cara, la que siempre me llamaba Liz. Incluso aunque nunca le di permiso, sonrió como alguien que se disculpa por una mordedura de perro. Te necesitan arriba ahora mismo. Arriba, donde está el cristal de verdad, donde la gente habla en tamaños de negocio y no en entregables. Subí por las escaleras, no por el ascensor. Necesitaba la caminata. Necesitaba el silencio. Cuando abrí la puerta de la sala de conferencias pequeña, esa con el mal altavoz Bluetooth y un fusible fundido en la esquina, el VP ya estaba paseando. Matty se sentó a su lado como una sombra, todavía intentando adaptarse a su rol. Legal también estaba allí, 2 asientos más abajo, sosteniendo una tableta como si fuera radiactiva. Nadie me ofreció un asiento. El VP se lanzó de inmediato. Toda sonrisa, sin sinceridad. Hola, Elizabeth, solo necesito aclarar algo rápido. Un poco de confusión en algunas de las solicitudes. Dijo solicitudes como alguien dice colgajo o café derramado. Trivial, inconveniente. El equipo comprador señaló tu nombre en algunas patentes. Parece un problema administrativo. Vamos a presentar un paquete de aclaración, continuó, ya deslizándome papeles. Solo algo formal que diga que era soporte, no contribuyente. Ya sabes, cosas estándar. Fue entonces cuando saqué mi bolso. Sin dramatismo, sin drama en cámara lenta, solo un suave deslizamiento de papel sobre laminado. Una copia impresa de la solicitud original del sensor áptico, la que había iniciado esta avalancha. Tenía las firmas de Dylan, yo y nuestro anterior CTO. Reconocimiento de coinventor en tinta negra. Sellado, certificado, inequívoco. La cara del VP se endureció como una máscara a medio derretir. Estás listada como coinventora. Legal murmuró como si fuera un desafío para sí mismo. Asentí. Porque lo estoy. La habitación se sintió de repente más pequeña. El VP soltó una risa débil. Sí, pero mira, es un área gris, ¿verdad? Quiero decir, las contribuciones no siempre equivalen a propiedad. Probablemente no tenías la intención de que me usaras. Lo interrumpí, no fuerte, solo quirúrgicamente. Usaste mi trabajo. Usaste mi conocimiento. Usaste mi silencio. Mathieu parpadeó con fuerza, sus labios se separaron como si quisiera decir algo, luego no lo hizo. Me preguntaste por mi nombre para que estuviera allí. Continué, pero tu equipo legal lo puso allí porque era más limpio que luchar por los derechos después del hecho. Sabían que yo redacté el lenguaje, sabían que traducí la arquitectura. Y ahora que tu comprador se ha dado cuenta, ¿quieres que diga que no existí? Legal aclaró su garganta. Necesitamos hacer una pausa aquí. Todos se giraron hacia él. Hemos recibido una solicitud formal del Consejo Legal de Tecto. Están pidiendo aclaración sobre el rol de la señora Warren, historial de títulos y paquete de compensación. También han solicitado documentación sobre los acuerdos de adjudicación de patentes. Hasta que eso se resuelva, están pausando la revisión de diligencia de PEI. La boca del VP se abrió, luego se cerró. La tableta de HR se deslizó 1 centímetro de su regazo. Crucé las manos, no con suficiencia, sino con calma. Quieren que renuncie a la autoría, dije. Lo que deberían estar haciendo es revisar el modelo de valoración, porque si son inteligentes, y lo son, ya han tachado sus números basándose en la suposición de que soy la única que realmente entiende lo que están vendiendo. El silencio que siguió era tan denso que se podía ahogar. Me puse de pie para irme. Sin micrófono que dejar caer, solo un simple, avísenme cuando necesiten verificar las otras solicitudes. Hay 46 más. Al llegar a la puerta, oía legal susurrarle al VP, no la tenías bajo contrato. Y en ese momento, no sentí nada. Ninguna satisfacción, ninguna furia, solo una fría claridad.
Porque cuando alguien intenta borrarte después de construir un imperio con tus manos, no solo se arriesga a la vergüenza, se arriesga a la exposición. Y cariño, los abogados apenas estaban empezando. Fue el correo electrónico lo que lo hizo. No el pánico de 5 alarmas que ardía en la bandeja de entrada de Legal. No la repentina desaparición del VP de Slack. Ni siquiera la conversación en susurros que vi entre RRHH y comunicaciones cerca de las máquinas expendedoras. No, fue el avión. Un correo electrónico sin estilo de 2 frases del propio fundador. Asunto, sala de juntas ahora. Eso me dijo que el andamiaje empezaba a ceder. No me había enviado un correo electrónico en meses. No desde mi reclasificación. No desde que me reubicaron en la zona de cubículos donde la esperanza iba a morir. Pero ahora el hombre que una vez me llamó su navaja suiza y pintalabios quería una reunión en persona. Sin asistente, sin intermediario, solo, ¿puedes venir a la sala de juntas? Algo se había roto. Para cuando subí, la energía en la oficina se había vuelto completamente escena del crimen. Se podía sentir la culpa moviéndose por el edificio como un virus buscando un huésped débil. La puerta de la oficina del VP estaba cerrada. Las luces de Legal estaban encendidas a las 7 p.m. El portal de debida diligencia detecto había pasado de en revisión a en espera. El fundador me recibió en la puerta él mismo. Parecía cansado, el cuello desabotonado, la expresión tensa. Elizabeth, dijo, su voz más baja de lo que recordaba. Necesitamos hablar adentro. No era solo él. Estaba Legal. Estaba RRHH. También estaba el director de cumplimiento que no me miraba a los ojos. Y en medio de todo, ese maldito archivador estaba abierto como una herida. Una nota adhesiva en la parte superior decía, 47 solicitudes nombradas inventor EJWO. No me ofrecieron una silla, así que me traje una. Legal empezó. Él es el mismo que una vez me dijo que usara voz pasiva en las solicitudes porque suena menos femenina. Confirmé los documentos, dijo, casi disculpándose. Son válidos. Los registros de los respaldan. Elizabeth, no solo estás listada. Eres la contribuyente nombrada en más de la mitad de ellos. El comprador señaló esto como un punto de exposición significativo. El fundador se giró hacia mí. ¿Por qué no dijiste nada? Me encogí de hombros. No preguntaste. El VP finalmente se arrastró 10 minutos tarde. Rostro enrojecido, cuello marchito, intentó sonreír como si el fuego no estuviera ya en su regazo. Elizabeth, esto es obviamente un malentendido. Solo estamos tratando de mantener la narrativa clara para el comprador. No es personal. Lo miré y dije, si fuera personal, estarías agradeciéndome por no filtrar el hecho de que tu prospecto de acciones se basa en propiedad intelectual que intentaste enterrar en un cubículo. RRHH intervino entonces, con voz dulce como el esplenda. Hemos estado revisando tu estructura de compensación. Confiamos en que podemos arreglar esto. Reconocimiento retroactivo. Quizás un bono puntual. No, interrumpió Legal, pellizcándose el puente de la nariz. No es tan simple. Ella no solo merece reconocimiento. Basándonos en las solicitudes, el lenguaje de contribución y la falta de acuerdos de trabajo por encargo para ese periodo. Ella posee una parte. El fundador se puso pálido. Las patentes. Legal asintió lentamente. No las aseguramos adecuadamente, no todas. Fue entonces cuando la habitación cambió. Los abogados del comprador habían hecho su movimiento. Ya no solo pedían aclaraciones. Estaban pausando todo. El reloj de adquisición había dejado de correr. La sala de datos estaba cerrada. No más llamadas. No más actualizaciones para inversores. Tecto me había enviado una línea. Reanudaremos la diligencia una vez que los derechos de propiedad sean verificados por el inventor nombrado. Así es como me llamaban ahora. No soporte administrativo, no personal heredado, no Elizabeth de operaciones, sino inventor nombrado. Debería haberme sentido triunfante. Debería haber gritado, volteado la mesa, exigido opciones de acciones, o reído hasta que mis pulmones se agotaran. Pero lo único que hice fue sentarme, cruzar las piernas y decir, bueno, no está limpio, ¿verdad? El VP abrió la boca para hablar de nuevo, pero el fundador levantó una mano. No lo hagas, dijo, calmada, medida. Ya has dicho suficiente. Y fue entonces cuando supe que no me llamaban para silenciarme. Me llamaban porque yo era lo último que mantenía el trato unido o lo primero que podía reducirlo a cenizas. Programaron la reunión para las 10 a.m. en punto. Nadie hace eso nunca, a menos que se vaya a derramar sangre o a transferir dinero. El tipo de reunión donde el aire en el pasillo se siente más pesado. El tipo donde los asistentes ejecutivos se ciernen un poco demasiado cerca de la puerta de la sala de conferencias, fingiendo revisar calendarios cuando en realidad esperan presenciar una implosión en vivo. La sala de juntas ya estaba llena cuando entré. Sin charlas triviales, sin sonrisas nerviosas, solo silencio, excepto por el suave golpe de un archivador de cuero que Tectos Lead Counsel,
Una mujer de pelo plateado con ojos de tribunal y cero tolerancia a la mierda, colocó sobre la mesa. No perdió el tiempo. Le dio la vuelta al archivador hacia el fundador, lo abrió en una pestaña etiquetada Whip Lead Roles y sacó una página tan gruesa de resaltador amarillo que parecía radiactiva. 47 patentes, dijo, con voz plana. 47 solicitudes presentadas durante un periodo de 9 años, todas vinculadas a áreas de valoración clave. Lógica de infraestructura, sistemas de optimización de productos, cumplimiento de plataformas, módulos de aprendizaje adaptativo, todas presentadas bajo Warren Elizabeth J., listada como contribuyente principal, inventora designada. Varias solicitudes con autoría única. Deslizó la página hacia adelante como si estuviera repartiendo cartas en un juego donde todos los demás ya se habían retirado. Luego se giró lentamente hacia el VP. Nos estás vendiendo una empresa que ella esencialmente posee. El VP parpadeó, sonrió, intentó reír. Eso no es exactamente exacto. Elizabeth era soporte administrativo. Estas solicitudes deben ser de entrada administrativa. Artefactos de presentación de formularios. Miró a su alrededor en busca de respaldo. No llegó ninguno. La abogada del comprador no parpadeó. ¿Esa es tu posición legal? El fundador abrió la boca para hablar, pero nada salió. Dejé que el silencio se asentara solo por un momento más. Luego me incliné hacia adelante, lenta y uniformemente, y dije, ¿quieren que les explique el árbol de patentes? Todos los ojos en la sala se volvieron hacia mí. Por una vez, no con desdén o indiferencia, sino con atención, como si fuera un mapa que de repente se dan cuenta de que lo habían estado usando al revés. Me incliné y tomé el archivador un poco hacia mí. Pasé a la primera pestaña marcada. Patente #US1. 19823B. Adaptive Sensory Throttling for Embedded Wearables. Recuerdo haber redactado la reclamación del prototipo en un café a las 2 a.m., mientras Dylan entraba en pánico por la fuga de voltaje. Esta, dije con calma, se basó en una limitación de firmware que Dylan no pudo resolver. Redacté la solución. Ingeniería la aprobó, legal la presentó. Revisé el lenguaje de la reclamación y agregué la cláusula de coinventor yo misma. Pasé a la siguiente y a la siguiente. Cada una miga de pan en el rastro que intentaron barrer bajo una alfombra. Esta, dije, tocando la solicitud de nuestro motor de lógica de cumplimiento, fue la razón por la que pasamos la auditoría de 2020. El VP de ese momento quería licenciar una solución de terceros. Construí esto con 5 ingenieros y sin presupuesto. Ahorré a la empresa $2.3 millones. La abogada del comprador asintió. Tu nombre está en las notas fuente. Sonreí. Pequeña, cansada. Por supuesto que lo está. El VP parecía como si alguien lo hubiera desenchufado. Se giró hacia legal, hacia RRHH, hacia el fundador, pero nadie se encontró con sus ojos porque ya estaba hecho. Porque la verdad ya no era debatible. Porque en esa sala, en ese momento, todos los nombres, etiquetas, títulos y oficinas ejecutivas acababan de volverse irrelevantes. Todo lo que importaba era la autoría, y me pertenecía a mí. La abogada del comprador se recostó, golpeó el archivador una vez y dijo, hasta que esto se resuelva, nuestro modelo de valoración está en suspenso. No nos dedicamos a adquirir activos con propiedad disputada, especialmente cuando la parte en disputa todavía está empleada y presente. Luego me miró directamente, medida. Señora Warren, ¿estaría dispuesta a acompañarnos para un seguimiento privado? Nos gustaría entender su rol. Más precisamente, asentí. El fundador finalmente habló en voz baja. Ella estará allí, pero no necesitaba su permiso porque, en algún momento, olvidaron que el silencio no es rendición. Es una estrategia, y la mía acababa de pagar con intereses. Las siguientes 48 horas fueron una clase magistral de retroceso corporativo. Los canales de Slack se oscurecieron. Los calendarios se vaciaron como maleza digital que sopla por un desierto de pánico. El tono de RRHH se volvió meloso. Legal desarrolló un repentino caso de silencio de radio y el VP. Bueno, el VP dejó de aparecer por completo. Nadie dijo despedido. No todavía. Pero cuando su portátil de la empresa desapareció del estante de Tei, todos supieron que la guillotina finalmente había susurrado cha-cha-cha. Tank. Tectome suspendió formalmente la adquisición a la mañana siguiente. Ningún anuncio grandioso, solo una declaración corta y educada, pendiente de clarificación de la propiedad de Pi material y la compensación del inventor. La debida diligencia se suspenderá indefinidamente. El tipo de sentencia que detona llamadas de inversores y borra 2 meses de exageración en 5 palabras. La junta directiva convocó una sesión de emergencia. No me invitaron, al menos no inicialmente. Se reunieron a puerta cerrada, con el CEO presente, legal sudando a través de su cuello, RRHH intentando hilar una narrativa sobre mala comunicación interna y confusión de documentación heredada. Pero el representante legal del comprador no cedió.
Siguió señalando el archivador, las firmas, a mí, no como víctima, sino como activo. El fundador emergió 2 horas después, luciendo 10 años mayor. No hizo contacto visual cuando se acercó a mi escritorio. Solo dijo, Elizabeth, nos gustaría que se reincorporara al equipo de liderazgo. Con efecto inmediato. Esperé un momento, luego respondí, ¿cuál es el título? Dudó lo suficiente como para picar, luego dijo, director de innovación. Asentí, lo anoté. Él ya lo tenía impreso. No pregunté por el VP. No necesitaba hacerlo. Su nombre ya estaba siendo borrado del directorio interno para cuando subí. Todas sus pequeñas iniciativas favoritas marcadas como en espera. Maddie reasignada a soporte de documentación, de vuelta a donde debería haber empezado. Al mediodía, entré de nuevo en la sala de juntas. Esta vez, no me pidieron que esperara en el pasillo. Esta vez, no me senté cerca de la máquina de café. Tomé asiento a la cabeza de la mesa de revisión de Pi, la silla que una vez me dijeron que no necesitaba, la que dejaban vacía por hábito y ego. El CEO del comprador estaba allí ahora, por primera vez en persona, miró brevemente al fundador y se volvió hacia mí con un asentimiento que lo decía todo. Eres la que vinimos a buscar. Abrí el archivador. Mi archivador. ¿Empezamos?, pregunté. Y nadie dijo una palabra. Ningún fuego artificial, ninguna lágrima. Nadie gritó, rogó o salió corriendo de la sala. Porque el verdadero poder no llega con sonido. Llega con silencio. Y el silencio, cuando se mantiene el tiempo suficiente, se convierte en gravedad. Nunca levanté la voz. Nunca filtré un archivo. Nunca publiqué un hilo ni escenifiqué un golpe de estado ni reuní aliados y canales secundarios. Simplemente documenté, presencié, archivé. Y cuando llegó el momento, dejé que el papeleo hablara. Muchas gracias por ver, ustedes astutos seniors. Suscríbanse para mantener la cafetera funcionando con venganza.